Me había cortado la espinilla, justo debajo de la rodilla. Tardó unos minutos en empezar a sangrar de verdad, era una gran herida abierta. Momentos en los que has dicho, la he cagado. Hace años, cuando era aprendiz de carrocero, me encargaron la restauración de un autobús en nuestro garaje que era la niña de los ojos del gerente y el autobús estrella del garaje que lo llevaban a concentraciones de autobuses, salía en la televisión y a menudo se veía en el fondo de la telenovela británica. Era antiguo, así que tuve que rehacer todo el suelo interior lo más parecido posible al original y reemplazar la mayoría de los paneles de la carrocería para una nueva pintura brillante. Como este autobús se mantenía original, tenía peculiaridades que se habían modificado en otros, una de las cuales era una pantalla de número de ruta en el lado derecho. Tuve que cambiar el panel que sostenía el cristal delante del número. Así que corté el panel e hice el hueco para la goma y el cristal, lo que implicó colocar el cristal, darme cuenta de que estaba demasiado apretado, quitar el cristal, recortar el metal y repetir, teniendo mucho cuidado de no aflojarlo demasiado, ya que no había mucho margen con esa junta de goma en particular. Después de varias repeticiones de este procedimiento, saqué el cristal y se me resbaló de la mano. Todo se ralentiza, veo como este cristal tan poco estándar cae al suelo, sabiendo que es la niña de los ojos de mi jefe y que no le caigo muy bien, básicamente estoy listo para que me despidan. Entonces, he aquí que el cristal golpea el suelo por el borde y rebota hacia arriba en mi puta mano, lo agarro entre el pulgar y el índice y me quedo ahí parado, aturdido, mirando a mi alrededor para ver si alguien más ha presenciado este momento de imposibilidad absoluta. A día de hoy no tengo ni idea de cómo no se hizo añicos en 1000 pedazos. Crecí en una casa religiosa y extremadamente estricta. Realmente nunca me permitieron pasar el rato ni quedarme a dormir en las casas de la gente. Cuando tenía 16 años, hice un amigo en el trabajo y me permitían salir con ella casi a diario, a pesar de que a mi madre no le agradaba. Un día, comenzamos a experimentar conmigo escabulléndome para vivir aventuras con ellos. No tenían que escaparse porque sus padres eran increíbles. Tengo 2 historias de este periodo de tiempo. Una noche, salí a hurtadillas alrededor de las 10 de la noche, después de que mis padres se habían ido a dormir. Alrededor de las 10:30, comencé a tener una sensación extraña y le pedí a mi amigo que me llevara a casa. Mientras caminaba por la parte trasera de mi casa, escuché un clic de la puerta al cerrarse. Mi padre se había despertado y revisó 2 veces la cerradura sin ningún motivo, dejándome fuera. Me quedé allí por un minuto presa del pánico antes de aceptar mi destino. Llamé a la puerta, me miró y me dijo, ¿dónde carajo estabas? A lo que respondí, estaba mirando las estrellas desde el porche delantero y me quedé dormida. Él me creyó. Unas semanas más tarde, volví a escabullirme. Era invierno y estábamos tirando gente detrás del auto de mi amigo en la cantera de la ciudad. Fue una de nuestras actividades favoritas y todos se divirtieron mucho, sin sufrir lesiones reales. Era la 1 de la madrugada cuando su auto se atascó en el hielo y ninguno de nosotros pudo moverlo. Tuvimos que llamar a su papá y despertar a toda su familia. Vino y nos recogió en silencio. Afortunadamente, como sabía que mi madre era abusiva, me dejó en lo alto de la calle y me dijo que dejara de tomar decisiones arriesgadas mientras viviera en casa. Técnico de control de plagas aquí. Un día de verano, tenía el estómago revuelto, pero decidí seguir trabajando. Las cosas iban bien, solo estaba un poco estreñido y con gases. Avanzando hasta el mediodía, tengo un avispero en mi ruta. Está colgando de una rama a unos 30 centímetros de un buzón, así que, facilísimo, estaré dentro y fuera en unos 10 minutos. Así que ahí estaba yo, con mi traje de apicultor, cortando un avispero muy enfadado de un árbol. Y entonces sucedió. El calor del día, junto con el hecho de llevar un traje de apicultor, ya me había hecho sudar, pero sentí un nuevo sudor formarse en mi frente. Un sudor derivado del dolor y el miedo. Ahí estaba yo, en una acera pública, sujetando un avispero activo y siendo atacado por ellos, y estoy a punto de cagarme en los pantalones y en el traje de apicultor. Ahí fue cuando me di cuenta de que debería haber escuchado a mi cuerpo ese día. Uno de mis primeros trabajos en periodismo fue para una revista de viajes. Gran trabajo, pude viajar bastante solo, como periodista y fotógrafo. Un viaje me envió a un spa de lujo realmente bonito en Suiza, y usé mi cámara normal para tomar las fotos allí. Pero también quería tomar algunas fotos de la piscina que estaba a medio camino,
así que compré una cámara subacuática de un solo uso. Mis amigos fotógrafos profesionales ya habían pasado a lo digital, pero yo todavía usaba película. Me puse mi bañador y me metí en la piscina, cámara en mano. En mi mente seguía pareciendo un hombre de prensa adecuado, pero por alguna razón, todos a los que les pedí se negaron de manera maleducada a que les hiciera una foto, o a formar parte del artículo que les dije que estaba haciendo. Estaba frustrado y un poco sorprendido de que estos suizos fueran tan negativos con un periodista de viajes. Hasta que encontré a 3 chicos jóvenes, supongo que de unos 12 años. Les encantó la idea de formar parte de un artículo de viajes. Sin embargo, no pude sacar una foto antes de que 2 mujeres de aspecto enfadado se los llevaran mientras me miraban con muy mala cara. ¿Por qué? ¿Qué había hecho yo? Entonces me di cuenta de lo que habían visto. Un hombre en bañador con una cámara barata haciéndose pasar por periodista. Fui silencioso y rápidamente me fui a mi habitación y me quedé allí el resto del día. Como cervecero, es probable que cometas este error una vez en tu carrera. Pero el mío ocurrió mucho más tarde, lo que lo hace un poco más humillante, ya que deberías saberlo mejor. Estaba en el turno de noche, limpiando tanques y acababa de terminar de vaciar un lote en un fermentador de 1200 barriles. Al agacharme para quitar la manguera del fondo del tanque, busqué lo que creía que era la abrazadera de 3 mordazas que lo conectaba a la válvula. Me agaché y estaba en un ángulo incómodo, así que giré la cabeza para meterme y con confianza quité la abrazadera de 3 mordazas detrás de la válvula y desaté una manguera de incendios llena de cerveza presurizada que salía por la abertura de 2 pulgadas en la parte inferior. La cuestión con el líquido que sale con esa fuerza es que, al entrar en pánico e intentar volver a colocar la válvula y sujetarla con la abrazadera de 3 mordazas para detener el flujo, tu cerebro se acelera y todos los pensamientos racionales se van por la ventana. Te están bombardeando y te cuesta respirar contra la cerveza que sale a borbotones. La gente puede ahogarse de esta manera. Pero la forma correcta de solucionarlo es abrir la válvula, luego sujetar la junta, volver a colocar la válvula abierta y colocar una abrazadera de 3 mordazas sobre ella, bloquearla y cerrar la válvula. No, simplemente te paralizas y haces lo que puedes durante un rato hasta que recuerdas la forma correcta de hacerlo y, para entonces, ya has tirado entre 600 y 800 barriles por el suelo del sótano. Eso es lo que hice. Luego te sientas allí y piensas en cómo vas a despertar al maestro cervecero a las 2 de la mañana para decirle que acabas de tirar por el desagüe el equivalente a 19.200 latas de cerveza. Una cervecería es una excelente manera de aprender sobre muchos errores, incluidos los míos y los que he visto cometer a otros. He visto algunos errores enormes. Estaba trabajando en Walmart en ese momento y me habían cambiado de cajera a servicio al cliente, donde hacía el mismo trabajo, pero al revés, me encargaba de las devoluciones. La lista de cómo manejar las devoluciones, que se considera y que no se considera retornable por departamento, es prácticamente un libro. Era nueva, no estaba familiarizada con todas las maneras en que algo podía o no podía devolverse, no me sentía bien y estaba ocupadísima. No revisé una cortadora de césped para ver si tenía gasolina, que aparentemente estaba llena hasta el borde. No había gerentes presentes, así que una de las empleadas de la tienda usó una herramienta para sacar la gasolina. Se la llevó en su camioneta. Al parecer, es un gran problema, así que todos guardaron silencio. A la gente le caía bien y no querían que me metiera en problemas por un error honesto. La chica se preguntó cómo no la había olido, era realmente fuerte. Nunca había tenido problemas con mi sentido del olfato, normalmente soy bastante sensible a esas cosas. Tenía COVID. Otra vez estaba haciendo servicios de dinero y este tipo estaba pagando la manutención de sus hijos. Hay varias veces en las que el cliente confirma la cantidad que está pagando. Yo lo confirmo verbalmente, el lector de tarjetas lo pregunta varias veces y está en el recibo. Este tipo entra y murmura durante la transacción. Está pagando 6 por la manutención de sus hijos. ¿6 qué? ¿60? ¿600? Parecía que dijo 600, le pregunté en voz alta, ¿dijo 600? Él asiente y confirma que es correcto. El teclado numérico le pide que confirme la cantidad. El teclado numérico le indica el total. Le digo el total verbalmente. Son alrededor de $603 y algo de cambio por la comisión. Incluso hago énfasis en el cero. Vuelve a entrar ni siquiera una hora después, furioso, porque le cobré $600, no $60, aunque lo confirmé tantas veces.
pero cuando lo vi volviendo, supe que había cometido algún error, aunque no era mi culpa. No cuestioné la cantidad porque he tenido gente que paga mucho más que eso en manutención infantil, así que esto no era algo que nunca hubiera visto antes. El problema se solucionó, pero estaba segura de que me iban a llamar la atención o algo así por eso, pero todos estaban familiarizados con los cientos de preguntas que se les hacen antes de pagar y sabían que no era mi culpa. Yo era un programador informático recién salido de la universidad. Trabajábamos con mini ordenadores en aquel entonces y tenía un proceso largo que necesitaba ejecutar, lo que ocupaba mi terminal. Fui al almacén y saqué otra terminal para poder hacer cosas mientras el proceso se ejecutaba. Bueno, como el nuevo tenía 2 terminales, ninguno de los otros programadores quería parecer menos productivo, así que todos hicieron lo mismo. Luego, una semana más o menos después, el presidente de la compañía volvió al área de programación para poder trastear con un nuevo hardware que había llegado. Miró alrededor y dijo, parece que todos tienen 2 terminales ahora. Siendo un bocazas, rápidamente repliqué, bueno, todos tenemos 2 manos, lo que fue recibido con silencio. Normalmente mis ocurrencias al menos sacan una sonrisa. Fue entonces cuando recordé que el presidente de la compañía, de hecho, no tenía 2 manos. Tenía una malformación congénita y una no se desarrolló correctamente. Era mi primer día como técnico de soporte. Me habían pedido que cambiara el tóner de la impresora principal de la oficina de la empresa. Saqué el tóner negro y se me cayó. La cosa explotó como si fuera un espectáculo de fuegos artificiales de Año Nuevo. Por todas partes, por todo el suelo, por toda la impresora, incluso 10 años después, creo que todavía están sacando tóner del cubículo. Parecía una de esas imágenes de dibujos animados donde le dan una bomba al protagonista justo antes de que explote y luego explota. Afortunadamente, mi jefe era mi amigo y se partió de risa. Fotos, distribución por correo electrónico, todo el trabajo. Hice mi mejor esfuerzo para limpiarlo hasta que el chico de las instalaciones me apartó y dijo, déjame hacerlo, con su aspiradora de mochila con energía nuclear. Me alegro de que no fuera el amarillo el que se me cayera. No quería parecer que me había hecho pis en los pantalones todo el día. Llevaba aproximadamente 3 semanas en un nuevo trabajo en un restaurante. Todavía muy nuevo, pero con la suficiente experiencia como para empezar a sentirme un poco seguro. Me enviaron a buscar un gran lote de aderezo para ensaladas del almacén para dividirlo en porciones individuales. Genial, sé dónde está eso. Bueno, el cubo se me resbaló de las manos y se cayó directamente, de modo que en lugar de simplemente derramarse, 5 recipientes de aderezo salieron disparados al aire como una explosión volcánica. Estaba cubierto, los estantes y el suelo estaban empapados e incluso goteaba del techo. Fue una porquería limpiarlo. Tuve que sacar todos los estantes y todo lo demás, pero al menos pudimos fregar todo desde el suelo directamente hasta los desagües del suelo. Y, por supuesto, tuve que trabajar el resto de mi turno cubierto de vinagreta. Recibí un mensaje de uno de mis superiores en el ejército sobre la necesidad de cambiar de habitación en el cuartel y tenía un tono bastante borde, así que inmediatamente le hice una captura de pantalla y se la envié a mi novia con el pie de foto que decía, mira a esta zorra, pero en cuanto pulsé enviar vi que se lo había enviado a él. Los días siguientes no fueron nada divertidos para mí. Estábamos rodando un cortometraje en mi escuela hace unos meses. Estaba haciendo un pequeño videoclip musical al mismo tiempo. Terminamos de rodar ambos a la vez y los dejé allí durante unas semanas, sin editar, porque me absorbían los exámenes y estaba simplemente estresado todos los días. 2 días antes de que debíamos entregar el cortometraje y el videoclip, me senté a editarlos. Edité durante unas 12 horas en un periodo de 16 horas y los envié ambos, el cortometraje a la competición de cortometrajes y el videoclip a otra. Excepto que no lo hice. El videoclip fue al evento de cortometrajes, el cortometraje fue al evento de videoclips. No hace falta decir que ambos fracasaron. De alguna manera, cuando estaba en el instituto a finales de los 90, todos los que seguían viviendo en casa en ese entonces tenían camas de agua, lo que hacía que mudarse a una casa nueva fuera algo pesado. Recuerdo haber instalado todas las camas y tener la manguera del jardín en la última para llenarla. Mientras esto sucedía, llegó la furgoneta con el resto de la casa y todos empezaron a descargar. Nadie estaba vigilando el llenado de esta última cama de agua. Varias horas después,
mientras comíamos pizza, mi hermana entró en la cocina y dijo que la alfombra del pasillo estaba mojada. Y todos tuvimos un momento de, realmente la hemos cagado. La cama se había llenado demasiado hasta el punto de que la boquilla de llenado estaba a casi 1 metro por encima de los lados del marco, el colchón estaba horriblemente estirado, la manguera se había desconectado y estaba simplemente vertiendo agua en el suelo. Nos llevó varias horas aspirar el agua de la alfombra, pero al menos pudimos desinflar y salvar el colchón. Acababa de terminar la universidad y trabajaba en una pequeña universidad. Una de mis compañeras de trabajo llegó llorando, así que le pregunté qué pasaba. Me dijo que acababa de recibir una llamada telefónica de que su hermana había perdido una pierna. No quise decirlo, pero mi cerebro decidió por mí y le respondí, oh, bueno, espero que la encuentre. La pierna de su hermana fue atropellada y cortada por un tranvía. No necesitaban ayuda para localizarla. Sin embargo, ella se tomó la broma con deportividad e incluso me agradeció más tarde por añadir un poco de humor ligero y hacerla reír. Al igual que la pierna de su hermana, dejé cortada la parte en la que no quise decirlo. No diría que es mi favorita, pero es la que más me persigue. Cuando estaba en la universidad fui a un ordenador de la biblioteca de la escuela. Estaban en estos grandes escritorios circulares con ordenadores alrededor. Era por la mañana, así que estaba un poco cansado, algunas personas ya estaban trabajando en los ordenadores. Y como todavía estaba un poco cansado, me senté, encendí un ordenador y luego estiré los brazos y luego las piernas, y por desgracia la regleta de enchufes de los ordenadores estaba cerca de mí, a mi lado. Y mi pie golpeó el botón de la regleta y apagó todos los ordenadores de ese escritorio. No recuerdo cómo era, pero todavía recuerdo la especie de mirada de enfado silencioso y frustración de esta chica que estaba trabajando en un trabajo que de repente perdió todo su trabajo. Simplemente se levantó tranquilamente y se fue. Me habría sentido mejor si simplemente se hubiera levantado y me hubiera dado un puñetazo en la cara. Solía trabajar en el muelle de recepción y conocía a todos los camioneros. Uno era Bob, con la complexión de un jugador de la NFL. Me trasladé a la segunda planta, a unas 4 millas de distancia, y la mayoría eran nuevos empleados que no me conocían ni sabían que yo había trabajado en recepción. Un día apareció Bob porque tenía que dejar su carga en la segunda planta. Era casi la hora del almuerzo, así que dijo que esperaría. Unos cuantos, incluyendo Bob, fuimos al baño a lavarnos para almorzar. Bob suspiró, y le dije, anímate, podría ser peor. Ya lo es. Mi mujer cree que está embarazada. Sin dudarlo, le respondí, así que, es tuyo. Todos en la habitación tenían los ojos como platos y pensaban que este tipo había cometido una estupidez y estaba a punto de ser golpeado hasta la muerte. Bob simplemente me miró y dijo, sí, eso fue lo primero que le pregunté. Cuando tenía 19 años, conducía la camioneta de mi padre por el bosque por un camino de tierra. No era nada demasiado salvaje y conocía el camino, pero por desgracia golpeé un palo o una estaca o algo que pinchó el neumático al instante. Salté y busqué una rueda de repuesto, pero no había ninguna debajo de la tapa del maletero, puede que estuviera suspendida bajo el chasis, pero no sabía que tenía que mirar allí. Tuve que llamar a mi madre, que estaba enferma, y despertarla para que viniera a recoger a mi novia y a mí del bosque. Tuve que dejar la camioneta allí. Al día siguiente fui con nuestro mecánico por el sendero para que pudiera sacarlo. Tuvo que bajarse y usar un hacha para cortar un pequeño árbol que bloqueaba el paso de su alta grúa. Casi se le da la espalda. Me sentí fatal viéndolo. El pinchazo fue un accidente, pero la lección que aprendí ese día fue, asegúrate de tener una rueda de repuesto y de saber cómo cambiarla. Una vez tuve clamidia y decidí decirles a mis parejas sexuales de los últimos 6 meses que se hicieran la prueba por si acaso. Abrí Facebook y le mandé un mensaje a una con la que había estado justo en el límite de los 6 meses. Después de darle a enviar, me di cuenta de que estaba conectada a la cuenta de otra mujer con la que estaba saliendo en ese momento, que había usado mi ordenador y se había olvidado de cerrar sesión. No pude evitar sentarme allí y negar con la cabeza ante mi error. Y sí, tuve conversaciones muy incómodas con ambas después de eso. Cuando estaba en la escuela, gay era una palabra muy popular para describir cosas. La mayoría de la gente aquí sabrá a qué me refiero cuando digo que nunca se usó con la intención de referirse a alguien homosexual, sino más bien como sinónimo de algo molesto.
Mi amiga y yo pensábamos que éramos el colmo de la gracia cuando cambiábamos gay por lesbiana cuando hablábamos así, el colmo del humor de cuando tenía 13 años. De todos modos, un día discutí con mi hermana mayor, ambas habíamos usado la palabra gay de la manera que he descrito al crecer, así que en el calor del momento iba a decir, cállate, gay, en broma y en cambio dije, cállate, lesbiana, con un poco más de veneno en la palabra de lo que esperaba. Mi hermana estaba en una relación con otra mujer en ese momento, arrepentimiento y horror instantáneos al decirlo, sorpresa en su cara también, termina la conversación al instante. Es una de esas cosas que se te meten en la cabeza cada 2 meses. Finalmente lo saqué a colación hace 1 año o 2 y ella dice que no lo recuerda y que es gracioso. Esa mierda me rondó la cabeza durante años y a ella no le importó, la bastarda. Acababa de cumplir 18 años y fui a hacerme mi primer tatuaje. Mi madre odia los tatuajes, así que me aseguré de hacérmelo en un lugar que ella probablemente no vería, en la cadera. Bueno, ambas fumábamos cigarrillos en ese momento y ella se había quedado sin ellos. Así que cuando llegué a casa, registró mi bolso para encontrar algunos cigarrillos y encontró el maldito recibo del tatuaje. Ni siquiera había estado en casa durante 15 minutos. Solía hacer escalada en roca amateur. Conseguí equipo prestado, me enseñaron los nudos y salí y me divertí mucho con amigos. En la tercera o cuarta salida, preparo mi equipo y escalo una pared de 50 pies. Todo va bien y llego a la cima cuando me doy cuenta de que até el nudo mal. Tuve un agarre mortal de la cuerda durante el descenso y una sacudida firme del nudo lo desató casi inmediatamente, solo la tensión lo mantenía unido. La próxima vez, hice que mis amigos revisaran el nudo 2 veces.